Bienvenidos sean todos ustedes, es un placer que nos acompañen en este primer programa de una serie de emisiones que haremos a lo largo de la ruta que iniciamos hoy a partir, con miras a la elección del 2024, una elección electoral que será muy trascendental por lo que implica para la comunidad rosaritense, para el Estado y en general para el país. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque habremos de elegir quien sustituya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tendremos que elegir senadores, diputados federales, alcaldes y diputados locales. Una elección que por primera ocasión habremos de participar en un evento también federal de manera ya ordinaria, porque tuvimos una elección extraordinaria con ese carácter en el 2021, pero fue para empatar los tiempos electorales con uno de los procesos federales. Bien, tengo el honor de presentarles a ustedes. Primero, ante todo, permítanme presentar, mi nombre es Alfredo Calva y tengo el gusto y el placer de que me acompañen dirigentes de los diversos partidos políticos que es interesante conocer sus puntos de vista, su visión como organismos de lo que sucede tanto a nivel nacional, estatal y local. Es por ello que nos atrevimos a invitarlos y ellos aceptaron estar aquí acompañándonos y empiezo por la dama, América Soto, que es la dirigente municipal del Partido Acción Nacional. Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece. ¿Por qué no se presentan ustedes y nos dicen quiénes son? Porque a lo mejor yo me equivoco en alguno de sus datos curriculares y puedo cometer un error. ¿Por qué no empiezo con la dama? Preséntate, América, y luego el arquitecto y Javier. Claro que sí, pues inmensamente agradecida por este espacio que nos das y sobre todo a la gente que nos está viendo a través de sus aparatos electrónicos. Mi nombre es América Soto Villa, soy la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Playas de Rosarito y quiero ser la voz de los ciudadanos rosaritenses y un gusto estar aquí aportando la opinión y las posturas desde la institución que yo represento dignamente, que es Acción Nacional. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues nuevamente muchas gracias por invitarnos, señor Calva, Javier, todos. América, un gusto saludarte, Javier también. Mi nombre es Jorge Villanueva, soy arquitecto, actualmente presido el Comité Directivo Municipal de Playas de Rosarito en el Partido Revolucionario Institucional y pues con las mismas ganas de ver, de dialogar, de debatir y de ver las coincidencias. Así que aquí estamos puestos. Gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. También igual, muchísimas gracias por la invitación. Que sea el primero de muchos emisiones de este tipo que son muy necesarios ahorita en la vida trascendental aquí en Playas de Rosarito y por los temas a nivel nacional. Y cómo me hubiera gustado que hubieran estado los representantes de los demás institutos políticos para así la pluralidad poderse llevar mucho mejor y más amplia. Mi nombre es Javier Hernández Tobalín. Soy el dirigente municipal de Movimiento Ciudadano aquí en Playas de Rosarito y me da mucho gusto saludar aquí a mis amigos América y arquitecto Jorge. La idea es realizar cuando menos 2 programas por mes de esta índole para precisamente la ciudadanía sepa cuál es la postura de cada uno de ustedes como organismo político, ¿no? Que además debe ser importante porque incide en la vida pública de las comunidades. Así que, pues ojalá con el transcurso del tiempo tengamos más participación. Nos falta el representante del Verde Ecologista, el del PT. Bueno, es que no sé si hay muchos, si tengan en representantes aquí en Rosarito, pero buscaremos la manera de contactarlos y sobre todo invitarlos y que participen. Bien. Antes de continuar, permítame agradecer a la Cámara Nacional de Comercio la facilidad que nos dio para brindarnos esta sala y poder realizar este programa. Muchas gracias al licenciado Nevares por su colaboración, por su aportación
De veras, muchísimas gracias. Bien, pues les parece que empecemos con los temas. El primero de ellos es el asunto de la militarización, un tema que generó mucha polémica a nivel nacional y obviamente local, que trata de la modificación que presentó inicialmente era Morena, que se la rechazaron en las cámaras, bueno, básicamente en la Cámara de Senadores, para modificar la estadía de las Fuerzas Armadas en el país, en las calles, que se tenía contemplado a marzo del 2024, cuando se hace la reforma constitucional para que se cree la Guardia Nacional, que fue si mal no recuerdo, en marzo del 2019. Cuando se gesta todo esto, se hace una reforma constitucional, se aprueba y se crea la Guardia Nacional, pero en el entendido, en uno de sus transitorios, el quinto de ese decreto, que establece que las fuerzas castrenses estarían en las calles coadyuvando en las tareas de combate a la inseguridad, a las fuerzas civiles, mientras éstas se reestructuraban y se conformaban, depuraban, etcétera, en cada una de las entidades y municipios, coadyuvando para que esto saliera adelante, y esta permanencia o esta ayuda estaría contemplada hasta marzo del 2024. Finalmente, el presidente dice que no, que consideraba que deberían de estar hasta el 2028, y hacen un intento de reforma a ese artículo que no prosperó cuando fue propuesta de Morena, pero luego de ahí surge un diputada priista, que presenta esta iniciativa y finalmente la logra. Bien, a mí me gustaría conocer el punto de vista de cada uno de ustedes sobre este tema, que no es menor, porque hemos visto un desgaste profundo en la imagen de las fuerzas castrenses. Creo que era la institución que más respeto guarda en la ciudadanía, y poco a poco se ha ido degradando debido a esta permanencia en las calles y a toda la serie de tareas que les ha dado el presidente. Bien, me gustaría, empiezo por la dama. América, ¿cuál es la perspectiva de Acción Nacional en este tema? Muchas gracias por darme la palabra y por darnos esta oportunidad de hablar en voz de nuestros diputados y senadores de Acción Nacional, que desde el principio han estado en contra de esta militarización que pone en peligro la estabilidad, porque si bien es cierto, hay mucho problema de inseguridad en todo el país, y no estamos de acuerdo en que esta sea la mejor estrategia en el tema de la militarización. Sobre todo, antes que nada, quiero decirte que es una aberración de Morena desde el inicio estar violando la Constitución. Han estado haciendo modificaciones, porque desde un inicio los diputados y los senadores de Acción Nacional mencionaban que era una violación a la Constitución, y creo que algunos compañeros de aquí, de otros partidos, se sumaron, y hay ya algunas demandas al respecto, ¿no? Pero pues siguen insistiendo en esto. En cambio, nosotros estamos a favor de la milicia, a favor de la integridad de nuestros elementos de seguridad, en que sean apoyados, en el sentido de darles mejoras en su estabilidad, porque como saben, se quitó todo el recurso a seguridad en lo local, ¿no? Tanto en la municipal como en la estatal, y con esta estrategia de militarizar, pues terminan desamparando a nuestros elementos en lo local. La verdad que nosotros estamos en Acción Nacional tratando, impulsando a que se construya más bien una verdadera estrategia de seguridad. Traigo unos datos que me han dado aquí en mi institución muy relevantes, como por ejemplo, aquí tengo unas notas que, si me lo permiten, los voy a leer. Los muertos de López Obrador superan en más de 50,000 casos ocurridos en el sexenio pasado, y duplican los 60,000 homicidios registrados en el sexenio antepasado. Las desapariciones forzadas van en aumento,
casi el doble de las ocurridas en el sexenio pasado y más de 3 veces los registros en el sexenio antepasado. ¿Qué significa esto? Pues la estrategia de seguridad nacional no está funcionando. Entonces creo yo que definitivamente la militarización no va a ser la mejor estrategia. Pero bueno, ya la aprobaron, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué se puede hacer? Pues ya ahora sí que nosotros como oposición estamos haciendo lo propio, pero no somos mayoría. Ellos nos mayoritean como casi en todos los temas y nuestra voz pues nada más se queda ahí con nuestros compañeros de diputados y senadores. Pues que no me queda más que restar que el posicionamiento es por supuesto en contra, creemos que se viola la Constitución y proponemos que se haga una verdadera estrategia en el tema de seguridad, porque siempre estamos velando en Acción Nacional por el bien superior de la nación, siempre respaldando y acompañando a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, pero no en la militarización en las calles. Gracias, América. Arquitecto, ¿qué piensan en el PRI de este asunto? Que hay que considerar y hay que decirlo que la propuesta de modificación que no pudo pasar Morena vino de una de nuestras diputadas federales. Claro que sí. Bueno, pues además de nuevamente agradecer pues esta oportunidad que me parece muy sana, porque independientemente de que los que estamos aquí, además de ser amigos, somos ciudadanos de la misma área, tenemos distintas plataformas y la información es muchísima, es vasta. Tenemos un desastre de gobierno federal que se traslada a todos los niveles de los gobiernos y la verdad hay muchas cosas que decir al respecto. Inciden en la opinión pública, hacen valoraciones y afirmaciones que sabemos que son mentiras y que son cuestiones distorsionadas y que eventualmente pues finalmente el ganador son ellos, siguen dividiendo. Primero empezaron dividiendo a la propia población entre liberales, conservadores y están en favor o en contra. Esa polarización no es correcta. América acaba de comentar una cosa muy cierta, los números estos que vienen inclusive desde atrás, en donde la verdad nosotros como país no teníamos ese grave problema. La institución militar pues siempre ha sido un galardón que tiene el país y eventualmente, pues sí, como seres humanos, pues habrá elementos que hayan cometido errores, pero se está polarizando una situación y estamos distraídos del tema principal, que es que estamos en una situación de inseguridad nunca antes vista. Es inédita y de lo que sí estamos de acuerdo es que no lo podemos permitir y que no debemos de coadyuvar para que esto siga sucediendo. Estrategia una, estrategia otra, todas son criticadas y mientras tanto la delincuencia, el crimen organizado, pues a sus anchas. Entonces, tocando el tema de tu pregunta, es que sí se hizo una propuesta. Yo aprovecho esta oportunidad para comentar que el asunto de la militarización, mal llamada militarización, se ha generado en una confusión que es muy cómoda para el gobierno. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su objetivo, porque tiene hecho un desastre la seguridad pública. Entonces, con sus grandes ideas, y como ya también lo comentó nuestra compañera del Partido de Acción Nacional, violan la Constitución y violan las normas y violan todo y tienen grandes ocurrencias. Un gobierno de ocurrencias y de falta de conocimiento, por no decir ignorancia. Proponen, vamos a pasar la Guardia Nacional a que quede adjudicada a Sedena, que es el ejército. Ok, antes en el 2019, en marzo, como tú bien lo comentas, se hizo un acuerdo en común de todos los partidos, todas las fracciones, la Cámara Baja, la Cámara Alta, con el objeto de que se generara ese cambio de las policías estatales, municipales, a las que le retiraron todo el apoyo económico, para hacer la Guardia Nacional. Ok, se convenció, era una propuesta con la idea de mejorar la situación, pero fracasó en muchos sentidos, porque aunque efectivamente en el 21 constitucional, en su transitorio 5, y que falta modificar el 6 y el 7, hablaba de lo que dice el 129 o 127, no recuerdo, que habla de que los militares
tienen sus actividades muy específicas y que podrán acompañar a las fuerzas públicas civiles en caso de requerimiento especial, con un programa y con unas medidas y con una normatividad muy bien definida. Supervisadas y además reportadas, cosa que a estos 4 años que lleva la Guardia Nacional no se ha hecho, y el problema que tenemos nosotros, la visión interna del Partido Revolucionario Institucional es sabíamos cómo se iba a venir la embatida, pero el problema es de la ciudadanía, todos que estamos sujetos a una gran inseguridad. Tenemos ahorita una Guardia Nacional que en 4 años no ha podido tomar el toro por los cuernos, y tenemos entre 500,000, por decir un número cerrado, de asistencia del ejército, que finalmente, si nosotros recordamos lo que pasó aquí en el 2010, inclusive muchos organismos, en el Club Rotario, en 37 agrupaciones, hicimos un desplegado pidiéndole al presidente Calderón que nos mandara al ejército. Ok, ¿por qué? Porque la verdad estábamos rebasados. Finalmente entró, se marcó diferencia, lógicamente pues, asuntos buenos, malos, pero el municipio de Rosarito pasó a estar como uno de los municipios con mayores problemas de violencia al más seguro del estado. Entonces, bueno, esa es una experiencia que se tuvo aquí particular. Hago referencia a ella porque internamente en el Partido Revolucionario Institucional se hizo la propuesta. ¿Por qué? Porque termina este periodo de acompañamiento del Ejército a la Guardia Nacional en marzo del 24. Vimos en el 21 qué pasó en las elecciones. Un desastre de seguridad con candidatos y con promotores de programas propositivos para la sociedad y un avance de la delincuencia. Ok, en el 24 vamos a tener esta transición bien importante, sea quien sea. Ojalá que logremos esta coalición, alianza, PAN, MC, Verde. Bueno, el Verde pues, está muy cargado para allá, está muy verde. Muy verde para que se... Y si se ha declarado públicamente, ojalá que lo logremos, porque aritméticamente, matemáticamente lo requerimos. ¿Para qué? Porque ahorita ese problema está aquí, y el problema o el objetivo de los partidos de lograr candidaturas y tener gente en el gobierno con probidad, pues ya nos rebasa. Entonces es un elemento que nos une, como nos unen muchos otros puntos, las coincidencias. Entonces, sabiendo el embate que íbamos a tener, se hace esta propuesta, no para apoyar la adjudicación de la Guardia Nacional a la Sedena, porque es inconstitucional. Ya la demanda de inconstitucionalidad está lista y presta. Se aprobó en lo general, mas no está aprobada en lo particular, y no va a entrar porque va a ser impugnada. El tema paralelo, que no es militarización, era una temporalidad para aumentar la compañía del ejército a las guardias nacionales. Originalmente nosotros propusimos hasta 26, finalmente se hizo una reproposición para el 28, pero el punto está para que esta transición del 23-24 en marzo, que están por empezar las elecciones presidenciales, y vamos a tener de 600,000 elementos de seguridad, bien, mal, regular, chueco, derecho, a 100,000, con un resultado catastrófico que llevamos en estos 4 años. Entonces, el peligro que nosotros tenemos como país de caer en esa situación de ingobernabilidad como ya hemos tenido, pues requerimos a esa institución honorable que eventualmente en esta nueva propuesta se modifican el 5º, 6º y 7º transitorio, con el objeto de que inclusive organismos internacionales verifiquen, midan y supervisen esta nueva, ya pues siempre ha sido obligatoria, pero una supervisión para que la Guardia Civil, la Guardia Nacional, se capacite perfectamente. Entonces, eso fue lo que propusimos nosotros. Inmediatamente, estos señores, que pues también son muy hábiles, sabiendo que como pasó en la reforma eléctrica, empezaron a incidir de que el PRI iba a traicionar, nada más porque dijimos, vamos a hacer unas mesas de diálogo, vamos a analizar, y empezaron a incidir en que se iba a traicionar. Bueno, se vio, se analizó, se vio que definitivamente no, se hicieron propuestas y no pasó.
igual como no va a pasar la reforma electoral tal como viene planteada. Si tiene planteamientos propositivos, pues seguramente otra cosa será, pero si trae situaciones violatorias y que nos den marcha atrás de todo lo que todos los partidos hemos trabajado durante décadas para tener este Instituto Nacional Electoral, pues simplemente no se va a autorizar. ¿Qué le molesta al gobierno federal? Pues esta alianza, esta comunicación, este propositivismo. Entonces, vamos a deshacer la alianza. Este es traidor. Apapachan a un funcionario, a un directivo de partido que fue electo democráticamente, pero de todas maneras nuestra institución es muy grande y traemos directrices. Esas directrices tienen que ver con esta preocupación de la seguridad ciudadana y de muchos otros puntos. Entonces, le empezaron a llamar la mal llamada militarización, y entonces nos ponen como en una mesa, como una cena de negros. Siendo muy respetuoso con el término coloquial, ¿no? Para que no luego vayamos a tener reclamos por otro lado. Pero el punto, y con esto concluyo, es que son dos cosas muy distintas. Se negoció, se vio. Inclusive en nuestra fracción, en la Cámara Alta, los senadores pues anunciaron inclusive el rechazo, se analizó, se vio y prácticamente se autorizó, a excepción de 3 destacados senadores que con sus razones lo hicieron, pero sin embargo acompañando este proyecto que en un momento dado lo veremos y tenemos que dar tiempo al tiempo, nos iba a vulnerar de una forma impresionante. Y mientras tanto aprovecharon pues, para meter insidia y ahí nos tienen, pero la verdad de las cosas es que hay la costumbre y hay la capacidad de estos partidos de oposición de sentarnos a la mesa, platicar y debatir las ideas como lo estamos haciendo ahorita. Entonces con eso concluyo esta parte. Una de las cuestiones que creo yo que es fundamental de lo que está sucediendo, y esto es de manera personal, que lo expreso, es que mientras no se reestructuren o haya programas para reestructurar y volver a formar policías civiles con capacidad, honorabilidad, etcétera, va a haber problemas. Y eso fue lo que sucedió desde el 19 aquí. No hubo dinero para que se hiciera este trabajo, gobernadores y alcaldes no lo hicieron y traemos este problema. Y si va a seguir lo mismo, pues así hasta el 28 vamos a pedir que el ejército siga hasta el 32 y ahí no la vamos a llevar. El problema está en los estados, en los ejecutivos, que tienen que hacer esta tarea. Y mientras no la hagan, no va a suceder. Javier. Así es. Nuevamente agradezco la invitación. Es un tema muy complejo, muy amplio, de mucho análisis, pero yo no sé qué nos extraña a nosotros, a los de oposición, o la gran mayoría de los ciudadanos. El presidente está cumpliendo su palabra. O sea, iba a crearle seguridad, iba a resolver los temas de los asesinatos, iba a resolver con esto de los abrazos y no balazos. Y eso lo está haciendo, pero para los que hoy, de acuerdo a estas filtraciones de los Guacamaya Leaks, pues ya hay 22 estados cooptados por el narco. Yo creo que les está cumpliendo con los que hizo el compromiso. Y esa es la parte fundamental de lo que estamos viviendo en México. La militarización es algo muy delicado. Yo creo que sí es necesario, es una de las instituciones de mayor credibilidad en el país y curiosamente el INE también son de las de mayor credibilidad en el país y después el presidente. Yo creo que por eso las quiere tumbar, porque están por encima de él y quiere deshacerlas. Yo veo el riesgo, cómo podría destruir al ejército? El ejército ahorita es una nueva fuerza de poder económico absoluto que vamos a tener aquí, que ya tenemos en México. Y eso también puede ser de mucho daño, porque le tenemos mucho, y en lo personal, muchísimo respeto. He trabajado mucha parte de mi vida por mi trabajo con el ejército, pero esto los puede poner en riesgo, que también pueden caer en la corrupción. Digo, hemos tenido en el pasado que han sido cooptados por la corrupción. Y el darles todo el poder económico y encargados de la seguridad pública, porque una cosa es la seguridad pública y otra cosa es la seguridad nacional, que eso es lo que tenemos que definir. Sí, que sean y sigan siendo coadyuvantes de la seguridad pública,
Pero si el mismo gobierno está ocasionando que no haya seguridad pública, como el no dar los apoyos, el haber quitado todos esos programas que se tenían en el pasado, pues lo único que hace es seguir teniendo el control. Para mí sí se me hace muy delicado el que se esté ampliando el periodo de los militares aquí, simple y sencillamente porque va a trascender de un gobierno a otro. El próximo presidente de la República puede inmediatamente hacer uso de las Fuerzas Armadas, como lo ha venido haciendo desde con Fox, lo vino haciendo Calderón, a petición, lo marca la Constitución, a petición de los gobernadores que sienten que están rebasados o que necesitan el apoyo del ejército. Así se ha venido manejando. Un ejemplo que ponía el arquitecto Villanueva, que sucedió en Rosarito, pues así fue en Baja California. El gobernador en turno solicitó la presencia del ejército, que la necesitábamos porque estábamos rebasados en los temas de seguridad, y coadyuvaron en las tareas del ejército. Al mismo tiempo, un programa en el tema de seguridad pública que implementó el gobierno federal es esa, bajo ciertos mecanismos que se tenían que cumplir, que no todo el mundo los cumple, y ahorita entro en lo que también viene en la misma ley de los transitorios, es precisamente que, bueno, pues hay que reportar qué es lo que estamos haciendo para que sigan enviando dinero, que esa es una de las partes que los diputados de Morena decían. Ya les dimos tanto dinero y no hicieron nada a los estados. Bueno, pues desafortunadamente es una cadenita de corrupción que al día de hoy no se ha combatido. Esto del pañuelito blanco no existe, de que ya no hay corrupción, porque están las cuentas públicas, que ahí viene donde se destina el recurso que se enviaba del gobierno federal. Entonces, si no se cumplía un estado, pues dale sanciones y a ese no le mandes los recursos, busca otros mecanismos. Pero en este caso, pues no se hace, ¿no? Habían estados en que sí lo hacían, habían estados, como yo doy el ejemplo en Baja California, me tocó vivir esa época en el gobierno, y te puedo decir que sí hubo un éxito, una reducción de la inseguridad en Baja California radical, o sea, bastante. Entonces, sí se puede cuando se trabaja todos en una misma orden, donde esas famosas reuniones de gabinete o las reuniones de seguridad, pues no es nomás es ir a tomar el café, sino realmente se dice a puerta cerrada quiénes son los que están con relaciones al narcotráfico. Y hoy vemos que, pues yo creo que son reuniones de café. Entonces, es delicado tener, porque este poder que se le está dando al ejército, en la forma personal, lo veo porque ya no sé si realmente el presidente es el que está mandando, o está mandando ya el poder de las élites del ejército a tenerlos. Siempre se hace el ejército a cargo de las elecciones, y yo creo que ningún partido y ningún ciudadano hemos tenido problemas del resguardo de las casillas, de las urnas, cuando termina una elección. Hoy en día, su servidor, tengo mis dudas, porque se le está dando este gran poder al ejército, que ellos van a querer seguir teniendo este poder que se le está dando. No quiero ver a un próximo gobierno, un próximo presidente de la República, donde diga, espérate, ya le voy a dar más dinero, les voy a quitar un poquito a ustedes y se lo voy a destinar para infraestructura, que no tenemos cero infraestructura en el país, y quitárselos, y los militares digan, no, espérate, pues si yo soy el que controla. Esas son las partes que para mí se me hacen delicadas. Necesitamos seguir construyendo el país sin necesidad de ser obligatorio el ejército. Se vence que fue la postura del Movimiento Ciudadano, ahora en el 2024, pues bueno, llega el próximo presidente de la República y tiene esa facultad en la Constitución de poder seguir pidiéndole al ejército que siga coadyuvando en las tareas. Hoy no coadyuva, hoy con la Guardia Nacional mandárselo al ejército, hoy hace el trabajo de la seguridad pública. Entonces, nunca vamos a avanzar. Si llega un gobierno del mismo color, o y digo palabra textual de lo que ellos dicen, una corcholata del presidente, pues lo único que vamos a estar viendo nosotros es seguir dándole ese poder al ejército, y nunca los estados van a tener una policía sana con recursos. Y pues eso también el presidente en turno tiene sometido a los estados. No me vengan a pedir dinero para presupuesto, no me vengan a exigir a esto, no me vengan a esto, si no te quito el ejército, si no te quito la seguridad para que te truene. Es delicado. Entonces sí les está cumpliendo en el abrazos no balazos el presidente a los delincuentes, a ellos les está cumpliendo, porque hoy ya, dicho
por la información que tiene clasificada el ejército. Nunca en la historia habíamos visto en México que hayan sido infiltrados y haber robado toda la base de datos del ejército. Hoy, con el poder económico que tienen, lo hacen. Pues lo estamos viendo que ya a partir de este sexenio tenemos 22 estados cooptados por la delincuencia. Es grave y yo creo que es donde tenemos que converger las ideas de ir de la mano de los dos. Apoyar a las policías estatales, municipales, fortalecidas con mecanismos, como lo marca los transitorios, el séptimo transitorio, donde sí vienen esas reglas, pues también exigirle a nuestros gobernadores que hagan la chamba, también exigirle, en este caso, a la gobernadora, en este caso al gobernador Jaime Bonilla, que tuvo 2 años donde tenía ahí la ley, que pudo haber pedido dinero, nomás mandar el reporte. Pero eso es donde le sacan muchos gobernadores y más cuando son del mismo color. El problema, no tienen la autocrítica. Y no quiero decir que estoy mal en la seguridad, pues no mando y mejor me quedo. No, y fueron todos los ejecutivos. Y de hecho aquí, cuando estuvo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, lo dijo en el Congreso. Ningún ejecutivo cumplió con el 7º transitorio, incluido yo, que fui gobernador de Tabasco. No, es que el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Así que vamos a ir a un corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bien, ¿les parece? Entramos al segundo tema y es un poco escabroso el tema porque se trata de la reciente aprobación por parte del Congreso del Estado de aumento a las tarifas del agua potable y una sobretasa al impuesto sobre nómina, cosa que le va a pegar obviamente al sector productivo y esto impactará, como ya lo sabemos también, en los bolsillos de todos nosotros. Bien, iniciamos contigo, América. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional respecto a estos 2 incrementos que se dio hace un par de días en el Congreso del Estado? Pues lo acabas de mencionar, escabroso como todos los temas que manejan en el Congreso los diputados de Morena en Baja California. Pues sí, y fíjate que muy curioso, apenas lo acababa de aprobar la Comisión de Hacienda la semana pasada. Entonces, fue como muy apresurado, obviamente, pues no quisieron que se hicieran movimientos ni que se empezaran a hacer, porque el PAN inmediatamente, cuando visualizó que se aprobó en la Comisión de Hacienda, empezamos a salir nosotros a conferencias de prensa, ¿no? Y apenas llevábamos 2, cuando citan urgentemente extraordinaria, y el martes a quemarropa, como lo acostumbran, madruguete le llamamos nosotros, pues nos mayoritean, ¿no? Pero estuvo muy interesante las posturas de los diferentes diputados y la verdad es que mis respetos y mi reconocimiento para mis diputados, Alejandrina, Diego Echavarría y para Milta Briceño, que hicieron un posicionamiento muy interesante de por qué el PAN estaba en desacuerdo de esta alta tasa. Una de ellas, pues lo que menciona el diputado Diego Echavarría, que él trae el tema, pues desde hace mucho tiempo con el tema del agua, pues la tasa sobre la tasa de años atrás que viene incrementando y la gente no se va dando cuenta, ¿no? Ahorita ya está subiendo ya en el 60% del porcentaje sumándole a los anteriores, porque nos presentan una tabla en este documento y vienen ahí los porcentajes que va, bueno, no vienen los porcentajes, dice, si vas a cobrar 21 pesos, ahora vas a pagar 24 o algo así, ¿no? Que haciendo cuentas está entre el 12% hasta el 40 y tantos % subiendo el consumo de nosotros como viles mortales, ¿no? Ahora, lo acabas de mencionar, el tema del empresarial, los comerciantes, pues ellos van a ser los más afectados, ¿no? Porque finalmente, de por sí que la pandemia ya los tiene fregados con que les cerraron negocios y ahora incrementarle los servicios, pues estamos acabando con el sector productivo. Y más aquí en Rosarito que somos meramente de servicio, ¿no? Meramente de servicio, restauranteros, hoteleros, etcétera. Y nuestra gente vive del turismo, ¿no? Y si estos servicios y si estos comerciantes se ven ahorcados, pues van a empezar a desemplear gente y el trabajo y las economías de las familias pues se van a ver afectadas, por supuesto. Y Acción Nacional
rotundamente estamos en completamente desacuerdo con estos incrementos. Creo que se tiene que hacer un análisis. Yo no entiendo, Morena para todo hace encuestas, le pregunta a la gente, queremos escuchar la opinión de nuestro pueblo, que los escuchamos, y casualmente ahora de una noche para la otra no se hizo ninguna pregunta. Ayer lo vimos en nuestra conferencia, yo le pregunto a nuestra diputada de aquí, del 15 distrito, que nos representa a los rosaritenses. Yo voy a hablar por Rosarito porque estamos aquí, ¿no? Ella nos representa a los rosaritenses. Ahí en esa conferencia estaban los grupos de la gente que vende agua purificada, los de las lavamáticas, y eso nomás por nombrar un sector pequeño, industrial, digo, de comercio, mini comercio, ¿no? Todavía falta de que salgan los demás comercios, ¿no? Porque ha sido como muy rápido y no dio oportunidad, por supuesto, fue una estrategia para no dar oportunidad a que se hicieran las manifestaciones, como ellos lo hicieron en tiempo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos, que fue lo que el castigo meramente para el PAN, ¿no? Ellos salieron, incluso la gobernadora, en estas manifestaciones, y gracias a eso ellos están ahorita. Nos hicieron la volteada. Qué casualidad que ahora pues se invirtió el papel, ¿no? Y ahora no dicen nada, y los diputados comparsas pues nomás levantan la mano a lo que dice la gobernadora. Yo les exijo, sobre todo a nuestra diputada local, que es Rocío Adame, que nos defienda a los rosaritenses. ¿Por qué no vino a preguntarle a los comerciantes? ¿Por qué no vino a preguntarle a los ciudadanos qué opinaban respecto a esta alza del agua? Ella es nuestra representante ante el Congreso, nuestra voz. Si no lo hace ella, pues lo vamos a tener que hacer nosotros. Y yo exhorto a los ciudadanos, tanto a los comerciantes, que pues salgamos a decirlo, porque no es justo que en lugar de que se hagan estrategias en los presupuestos, ¿por qué no dijeron vamos a reducir el gasto de nuestros viáticos? Porque ellos se ostentan de que ahorran mucho. Yo quiero ver las finanzas, a ver si es cierto que ahorran en la cuestión personal de los diputados, por ejemplo, estos diputados que lo aprobaron. ¿Por qué no hablan de reducir sus presupuestos? ¿Por qué la gente tiene que pagar lo más fácil para ellos, incrementarles los impuestos? No es justo. Ahora, escuché ahí la entrevista que le hicieron a nuestra diputada representante Rocío Adame, en donde dice, realmente la gente no va a incrementarle porque el 5% metros cúbicos, el 5 metros cúbicos es lo que normalmente la gente utiliza y ahí no se le incrementa. Se le incrementó el 12%, ¿no? Pero nadie usa el 5 metros cúbicos. Estamos el ende entre 13, 14, 15 de metros cúbicos, y eso en una familia normal, ¿no? Si no tienen pues lavadoras, si no se bañan con agua caliente y que lo calientito ahí, ¿no? Realmente el peso va a ser con los comerciantes. ¿Por qué? Porque si tú compras la leche ahorita en 60 pesos, pues se te va a incrementar 80. O no sé si ahorita ya perdí la cuenta porque ha estado subiendo cada semana 10 pesos. Los consumos y los insumos que van a ir al mercado, y si antes pagaban por su mandado 1,000 pesos, ahora van a pagar 1,300, 1,400. Por supuesto que afecta, diputada, claro que le afecta a la ciudadanía, a nosotros los simples mortales, y a los empresarios, pues más. No ahorquemos a nuestros generadores de empleos, porque esa amenaza al sector empresarial, porque esa hazaña al sector empresarial, ellos son los que nos ayudan a que generen nuestras economías, porque son los que nos dan empleo. Cuidemos a nuestros empresarios, a las microempresas, hay que cuidarlas, son aliados, también son ciudadanos. Quien piensen que hay que quitarle al que produce para darle al que no produce. Finalmente el que no produce pues vive de eso, el que está produciendo. Sí, lógico, ¿no? Bueno, no sé si ya me extendí. Bien, arquitecto. Muy bien. Bueno, la opinión pues, del revolucionario institucional. Muy bien. Bueno, pues para no parafrasear, yo prácticamente suscribo todo lo que comenta mi compañera América, y yo tocaría un punto matemático. Precisamente todo este incremento es una aberración. El mecanismo en que lo hacen denota perfectamente que saben lo que están haciendo, porque lo hacen en forma extraordinaria. Hay presiones internas, como ayer que estuvimos en el grupo Madrugadores, con la presentación de un representante estatal. Lo comento porque es público, había prensa ahí, y hubo muchas presiones fuertes internas para que se votara a favor. En nuestro caso, con nuestro diputado Ramón J., pues tenía una comisión en la Ciudad de México, él estaba en la Ciudad de México, en el Congreso se sabía, pues
aprovecharon, era imposible que asistiera, por eso él no, votó en contra, como ya se sabía, y tiene que ver precisamente con esto, no se socializó, no se habló. Yo haría un anuncio porque ya es de todo sabido, o de la mayoría, que nosotros como partidos nos estamos reuniendo para ver los temas en común. Uno de ellos es la redistritación, precisamente que habla que de la diputación que tenemos nosotros está compartida con una gran superficie de territorio con Ensenada, y lo que pasa, que lo estamos viendo con nuestra diputada Adame, nuestra diputada de nuestro distrito, es que pues no se da el tiempo para precisamente hacer el sondeo en donde se tiene que hacer. Rosarito es un municipio con una vocación turística y nada más impactado en el sentido de este incremento que la industria turística, obviamente la hotelera y el restaurantero. Las purificadoras, las lavanderías, todo eso, pues también son afectadas. Toda esta afectación tiene que ver con el recurso que se está gastando y que tiene que ver con la recaudación, que es en lo único que están viendo. Yo por mi profesión conozco muy bien cuáles son los consumos. Están tomando un tema a nivel global, mundial, en donde las condiciones de abasto de agua son muy distintas, de 100, una tercera parte o una quinta parte de lo que es el verdadero consumo para los proyectos, para el consumo de las ciudades y para el consumo de los fraccionamientos, todo eso, se toma un consumo de 250 litros diarios por persona, no 100. Ok, bueno, vamos a suponer que está bien que se economice, es un argumento. Coincido con América de que hablan de 5 o 6 metros cúbicos mensuales, pero una familia de 5 consume fácilmente más de los 15. Ahora, hay otra cosa, y tenemos los datos. Hablan de que se sube del 6 al 12%, hasta 15 metros cúbicos. Pero en el caso de la tarifa mayor, se va a aumentar de 10 pesos, se va a aumentar, el porcentaje es 45.5%. Entonces, la escala es geométrica. Y todos los consumidores grandes de agua, incluidos ese 70% de la comunidad que dicen que no va a ser afectada, pues ya veremos en sus recibos que sí va a ser afectada. Pero además, y bueno, como broma, pues la leche claro que va a subir, pues si subieron el agua, tienen que subir la leche a fuerza. Entonces, el agua como un no es broma. No es broma. Es que estamos muy cerca de la Jersey y no vayamos a tener problemas, ¿no? Resulta que, igual que cuando se aumenta la gasolina, el agua es un producto vital y va a aumentar todo. Y la inflación va para acá, el control cambiario lo están conteniendo, es artificial, la inflación se nos está yendo para arriba y solamente hay que preguntar, nada más con estos supuestos subsidios exclusivos del gobierno federal que se lograron mucho antes que ellos estuvieran, preguntarles, ¿te alcanza para la medicina? ¿Te alcanza para esto? ¿Te alcanza para tu canasta básica? Pues no. Y con estos incrementos, pues es verdaderamente impopular eso. Sofismas y pura situación que plantean simplemente para continuar con su recaudación, que parece ser que es más con un propósito electorero, ¿verdad? De tener recursos. Entonces, este asunto del agua, tenemos otro problema. Se prometió, como lo marca el 115 constitucional, es una prerrogativa municipal. Aquí en Baja California hemos luchado durante muchos años para que se baje a los municipios porque el control es estatal. Todos sabemos cuál es el problema de la ineficiencia de los servicios de agua. Aquí en Rosarito tenemos 60-70% de áreas que no están cubiertas y no, por el servicio de agua y drenaje. Y por otro lado, tenemos el problema de que no se pavimenta por la misma razón y no se ha cambiado esa norma. Entonces tenemos problemas de aire, de contaminación, es una bolita de nieve. Y por otro lado, pues simplemente comentar que el agua, en un momento dado, con este pretexto de que se debe de ahorrar y que vamos a hacernos conciencia como si fuéramos niños, que bueno, está bien la conciencia, pero no de bracito torcido, ¿no? Te aumento el agua para que gastes menos, pues, si no somos niños. Nosotros somos los ciudadanos que pagamos los impuestos, entonces necesitamos recibir razones y opinar. Entonces, hablamos de que se ahorre el agua.
a ver, vamos a pedir a la CEP que saque una referencia de cuánto es el agua que maneja y cuánto es la suma de sus consumos en sus medidores, y verán que va a haber una gran diferencia, y es en función Eso sí, también es cierto. de la estructura que tiene. Entonces, bien, Javier, nada más para acotar un poco, no nada más es el asunto del impuesto, las tarifas del agua, es lo más fundamental, por lo que representa en sí, ¿no? Que es un líquido vital. Pero el impuesto sobre la nómina también va a impactar en la cuestión productiva. Obviamente eso también inhibe gobierno, las inversiones para la generación de empleo. Han dicho, todos los días lo dicen, no vamos a subir los impuestos. Quiero decir, en estos dos rubros, digo, ya coincido con lo que dicen los compañeros en el tema del agua, que cada día está incrementándose, y que, ojo, este incremento es de aquí a diciembre. Así es. De aquí a diciembre, porque en diciembre, que se va a presentar el nuevo proyecto de la Ley de Ingresos para el 2023, lo dijo el secretario de Hacienda, viene otro incremento, ¿eh? O sea, este es ahorita, estos 2 meses nada más, viene más incremento, es sin duda alguna. Y definitivamente ellos se basan a que, bueno, a los que menos tienen son a los que les va a ayudar. Pues es una diatriba que siempre están diciendo, primero los pobres, pero creo que son los más afectados en este gobierno federal y no se diga el estatal. Porque viene el incremento, todo se va a subir, todos los costos van a subir. Viene, y eso va a hacer que a las empresas, pues van a tener que también subir sus costos, y en un momento dado, para la libre competencia, pues a lo mejor voy a tener que rescindir de 2 o 3 trabajadores para poder yo solventar algunos costos, ¿no? Entonces, pues ahí viene ya también la pérdida de empleo de algunas personas. Entonces, ¿de qué sirve a ese señor, a esa persona? Que qué bueno que a él no le va a subir, pero sí se va a quedar sin chamba. Es una realidad. Y lo otro grave, que también es muy grave y a lo mejor mucha gente no lo entiende, este famoso impuesto sobre la nómina. Este impuesto sobre la nómina, quiero decir que somos el más alto impuesto que se aplica en el país. Ya con este aumento, que curioso, siempre cuando se aprueba algo en los congresos, se dicen publíquese tal fecha, y hay unas ciertas fechas en que el periódico oficial, de aquí fue a las 4 horas, hicieron el oficio y públicalo, para empezar a cobrar desde ayer, desde antier. Entonces, hoy tenemos una tasa, la más alta en la República Mexicana, donde ya traemos el 4.25%, si nos vamos a números reales, por ciento de incremento, la más alta. Lo que significa para los empresarios, pues es lo mismo. El incremento de tener que pagar esos impuestos, de que se le va a cobrar. Sí, el trabajador no lo va a pagar. O sea, yo voy a pagar por cada trabajador que tengo este impuesto en la nómina, pero va a venir en esa misma escalada. ¿Cuál va a ser el problema? Pues voy a tener que rescindir del trabajo de unos cuantos trabajadores para evitar, si es que no quiero impactar en los precios, y voy a tener que rescindir el trabajo de esa gente. Y volvemos a lo que le fascina a este gobierno, la informalidad. Lo que se les olvida a este gobierno es que el sector productivo, esos grandes empresarios que no quiere este gobierno, pues son los que generan la fuente de empleo. Y son los que generan para que salga el dinero de lo que se está entregando a los que menos tienen. A los adultos mayores, a los que pues, no trabajan y no estudian, las becas, que por cierto la mayoría de las becas se van a las universidades del bienestar, que no tienen ni siquiera registro de la Secretaría de Educación Pública, o sea, prácticamente no existen, y se va a todo este tipo de apoyos, donde, ¿qué pasaría si se rompe este sector productivo? Pues no va a haber dinero para eso. O sea, no sé hasta dónde el gobierno va a aguantar. O el próximo gobierno federal que venga, pues va a llegar con unas finanzas, no va a haber dinero y se va a tener que quitar muchos de estos tipos de programas, porque va a tener que incentivar a la iniciativa privada para que vuelva a generar el empleo y el trabajo. Es algo muy delicado. Da un fuerte golpe ahorita al sector empresarial. Ojalá levanten la voz, se manifiesten fuerte y claro, de una forma respetuosa, pero lo hacen exactamente en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, donde hay que pagar aguinaldos, donde hay que pagar vacaciones, donde viene la temporada
fuerte en la cuestión de la inversión para el sector empresarial. Entonces, yo no quiero ver qué va a pasar en enero, donde las tasas que venimos recuperándonos un poquito del incremento en el seguro social, donde se está generando empleo, pues viene otra vez a la baja. No nos hemos recuperado el crecimiento que hemos tenido en México después de la pandemia, pero que ya venía antes de la pandemia, es a la baja. Y pues la crisis económica que estamos teniendo, el salario mínimo. No hay. Y, digo, este gobierno, gracias, y qué bueno que subió el salario mínimo, pues ahorita no nos alcanza de nada. Ni ese aumento del salario mínimo, ni siquiera los apoyos que se le está dando a la gente, a los que son beneficiados, por lo que está la canasta básica todos los días incrementando. Y estos dos aumentos. Y tú dijeras, en Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en apoyar todos aquellos proyectos que vengan en beneficio de la comunidad, pero no en impuestos. Búscale los mecanismos. ¿Para qué dijeron? Tuvimos la oportunidad con nuestra diputada de leer el dictamen que venía y dicen, es que este dinero que se recabe va a ser para dos proyectos, seguridad e infraestructura. Pero así lo dicen. O sea, yo creo que la ley te contempla de que puedes aumentar a la mitad de tu gobierno o en tu proyecto de la ley de ingresos que puedes aumentar impuestos, pero para proyectos en concreto, ahí no me dice qué. Ahí no me dice si va a ser para aumento de los policías, para comprar más armas, más patrullas, para el área de inteligencia, no especifica. Infraestructura, ¿para qué? ¿Qué puente vas a hacer? ¿Qué carretera? O sea, no especifica. Por lo tanto, por eso la postura de Movimiento Ciudadano de nuestra diputada lo dijo muy claro. Pues sí, vienen estos impuestos que le vas a cargar la mano a los que producen ese trabajo, pero a los que generan el trabajo, pero no me dices en dónde. Y eso lo deja la puerta abierta para que lo metan a la revolvedora, para que se lo manden a ya saben quién, para que siga siendo la refinería que no refina nada, para que se lo mande al aeropuerto que no está, lo estamos subsidiando de este dinero que se está creando con tantos inventos. Está siendo subsidiado el aeropuerto Felipe Ángeles. Está muy bonito, sí, pero pues no se solventa. Entonces, es una situación crítica, difícil, pero esto es de aquí a diciembre, porque en enero, aguas. Ahí viene otro incremento, ahí viene más impuestos. Por eso yo no entiendo dónde ellos dicen, el lenguaje que ellos manejan, primero los pobres. Si son los que se van a quedar sin chamba. Entonces hago un llamado a los ciudadanos, a los empresarios, pero también al ciudadano, al trabajador, de que pues, se tienen que ya hacerlos. Y no lo hagan a través de los partidos políticos, háganlo a través de sus cámaras, háganlo a través de los organismos donde pertenecen. Hoy, Coparmex, su presidente, el señor Rosas, lo acaba de decir, lo mencionó en la conferencia de prensa. Eso es lo más delicado, que todavía lo mencionan en sus mañaneras. Ah, sí, ya lo hablamos con el sector empresarial, ya estuvieron ahí los de los pueblitos, o sea, cómo los catalogan, ¿no? Entonces, hoy lo está diciendo, a ver, vinieron y nos explicaron de qué se trataba, pero eso no significa que estábamos de acuerdo. Entonces, ojalá y se empiecen, y lo único que va a ocasionar fue lo que pasó con Bonilla. Vienen amparos y amparos y amparos, donde al rato los próximos gobiernos son los que están regresando el dinero, ¿no? Entonces yo ahí lo dejo. Aguas, ciudadanos, estos números que manejan, que el 1%, que no se preocupen, que no va a subir, todo va a repercutir en los costos. Impacta en el último eslabón, que es el consumidor, que somos nosotros. Bien, vamos a un corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la etapa final de este primer programa y antes de que llegue la conclusión me gustaría de nuevo agradecer la atención y el apoyo que nos brindó el licenciado Juan José Nevares al facilitarnos una de las salas de aquí de la Cámara Nacional de Comercio en Playas de Rosarito. Obviamente la participación de ustedes en acudir a la invitación, y confío en que cada viernes podamos hacer este ejercicio en beneficio del propio organismo que representan y también para que la sociedad se entere de cuál es la visión que tienen ustedes como partido político en la vida pública de Rosarito. Bien, yo les agradecería de manera breve nos den su conclusión, y si pueden, me gustaría que dejen una frase que resuma el pensamiento de ustedes con respecto a estos incrementos que se dieron en el Congreso del Estado. América.
Pues inconstitucional, esa es la palabra, como todo lo que vienen haciendo Morena, ¿no? Antes de concluir, me interesó mucho la última parte que dijo Javier, lo de los amparos, porque sí se me quedó muy grabado. Estoy recordando el tema pasado que contrataron a esta empresa Fisamex. Y pues buena onda, llegaban y cobraban los 10 años que aparentemente no te habían cobrado, y tu recibo cuando estabas pagando 400 pesos te llegaba a 3,000 pesos, y ibas y dices, no te preocupes, te vamos a ayudar, y venías pagando 1,600 pesos, pero totalmente un fraude, ¿no? Mucha gente se amparó, y ese recurso, como bien lo dijo Javier, cuando tú presentas una propuesta de modificación al presupuesto, tienes que decir para dónde va ese recurso. Y venía precisamente para el tema de seguridad, y no terminaron haciendo nada por los amparos. Entonces va a pasar lo mismo en este tema, que se va a empezar a amparar los empresarios y todo se va al traste. Pues entonces, ¿para dónde se va a ir el recurso? Eso es bien importante. No se va a ir para mejoras si la gente, porque están diciendo, regresan y platican y les dicen, no es cierto, vamos a ayudar a que metamos el agua potable y hacer mejoras, etcétera. Pero es ficticio. No es cierto, nada de eso es cierto. Vienen los amparos y van a terminar sin hacer nada. Entonces, yo quiero convocar igualmente con mi compañero Javier, y agradecer aquí el acompañamiento también del arquitecto Villanueva, a la ciudadanía que se manifieste, porque es lo único que nos queda, hablar, manifestarnos de manera pacífica, y eso es lo único que nos queda. Ahorita tenemos la gran herramienta que es este aparatito a través de sus redes, a través de manifestaciones pacíficas. Vamos a hacer un volanteo a Acción Nacional, esperemos que podamos hacerlo en conjunto para informarle a la gente. Hay que informarnos, estar al pendiente de lo que está sucediendo, porque si no nos informamos, ustedes se van a enterar demasiado tarde cuando estén pagando sus recibos y estén pagando sus insumos al momento de comprar su canasta básica. Okay. Arquitecto. Pues muchas gracias por el espacio. Ideal que nosotros nos reunamos, porque en la generación de la idea y las coincidencias y la suma de los conceptos es como se genera lo más positivo. Definitivamente yo pondría la palabra inaceptable. Pondría la frase de que la unión hace la fuerza. Una sociedad civil, la ciudadanía unida es triunfadora. Tenemos que hacer las cosas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque somos los institutos que legalmente hoy por hoy tenemos la facultad de generar las políticas públicas, las plataformas electorales para poder hacer un buen gobierno. El mal gobierno que tenemos ahorita, que baña todas las acciones que se están dando, como esta de los impuestos aumentados a la nómina, que es fatal, ya lo comentó con toda claridad Javier, y lo del aumento del agua, pues no son aceptables, porque para empezar vienen de una temática federal, que es que ya se endeudó, están programando un endeudamiento de $1 billón para el próximo. Ajá, entonces tenemos un gobierno recaudatorio que, a pesar de lo rico que es el país, no les ha alcanzado, porque todo lo están dilapidando en proyectos absurdos y costosos y una mala administración. Entonces, esto que estamos viendo aquí, que se aceptó, que se votó en favor en el Congreso, pues es una consecuencia a una escala local de la escala magna que está pasando el gobierno federal. Que nos hizo falta tu diputado, por cierto. Sí, lo comenté antes, ¿no? Fue una llamada a una reunión extraordinaria, había una comisión, el Congreso sabía que nuestro diputado estaba en la Ciudad de México, fue imposible, cuando lo citaron no había manera física de que él estuviera presente. Sin embargo, pues nosotros vamos a actuar, ya sabemos que todas las agrupaciones, consejos, cámaras, ya nos estamos manifestando junto con los partidos que no estamos de acuerdo para que estas autorizaciones pues se den marcha atrás, porque no tienen fundamento y además van a tener un impacto muy negativo. Entonces, pues tendremos mucha tela de dónde cortar, y pues muchas gracias, compañeros. Javier, tu conclusión. Antes de la conclusión, ahorita que le decía América al arquitecto, no haya sido una llamada de alito. Nos hizo falta un voto. Con toda la intención y alevosía, porque no recuerdo, voy a checar, pero pues hubieran sido 17 votos, y si hubieran sido los 17 votos, a lo mejor con el voto no hubiera pasado, y por eso un diputado menos, con 16 lo pasaron. No sé por qué a veces soy mal pensado.
una frase, pues digo 3 muy cortitas. Sí roban, sí mienten y sí traicionan. Y ahí lo estamos viendo y siendo claros. Se basan al pasado. No ha cambiado. Si los anteriores gobiernos eran malos, pues digo, aquí creo que estos son peores. Y pues yo nomás hago ese exhorto a los ciudadanos, a los empresarios. Si el sistema político, y lo digo en general, los partidos políticos no les alientan o no, porque la grilla, esto, tenemos el derecho de manifestarnos pacíficamente. Ya lo hicimos en el pasado, ya lo hicimos aquí en Rosarito, en el estado, en Baja California, y yo creo que es necesario de volverlo a hacer. Y acérquense con los diputados. El 90% de los ciudadanos no conocen quiénes son sus representantes populares. Eso significa que muchas veces no saben ni siquiera por quién votamos. Hay que acercarnos. Acérquense a los partidos, aquellos ciudadanos que sí tengan el interés, y con mucho gusto les haremos llegar lo que son los dictámenes. Nuestra diputada ha sido muy enérgica y ha presentado en varias ocasiones la iniciativa de poder publicar el orden del día de cada sesión en el Congreso, y la mayoría de los de Morena lo rechazan. ¿Por qué? Pues no quieren cuentas claras, no quieren ser transparentes, no quieren rendir cuentas. Entonces, vienen cosas que todavía los incrementos más altos están, y todos estos aumentos son por una y simple y sencilla razón. Le da miedo a nuestra gobernadora, o son órdenes que le dan de no ir a tocar la puerta y pedirle al gobierno federal que nos mande por lo menos lo que nos corresponde de ley con este famoso pacto fiscal, que ahí veremos noticias más adelante lo que va a pasar con este pacto fiscal, y de que cállense, no vengan y me pidan, porque el dinero que me mandan ustedes lo quiero hacer para mis obras faraónicas. Obras que pues no sirven para nada. Para eso por eso no les están pidiendo nada, por eso cárgale la mano a los ciudadanos para aumentar impuestos. No hay obra, no hay infraestructura. Nos hicieron el anuncio de grandes obras, pues no veo ni siquiera el corte de listón o el proyecto, ¿no? Entonces, ojo, ciudadanos, empresarios, pongámonos las pilas. Debemos de participar en el sector que sea, los ingenieros en sus colegios, los arquitectos, los abogados, los comerciantes. Participemos en el sector que nos corresponde. Hoy somos noticia nacional, pero me gustaría que fuéramos noticia nacional, porque somos un lugar de recibir a los turistas, porque somos un lugar donde se generan muchos empleos, las inversiones y todo. Somos la triste historia de que en Rosarito el saqueo, la corrupción, los cobros de piso, todo lo que está sucediendo, que la mayoría lo sabemos, somos noticia nacional. Y eso es una vergüenza para mí, que soy rosaritense, y debemos de hacer algo, y debemos de hacerlo ya. Yo concluyo con esto. Pues muchas gracias por su participación, por sus puntos de vista, y sobre todo porque van a contribuir, como dije antes, en la vida política de Playas de Rosarito, porque una sociedad informada toma mejor y forma mejor sus opiniones y actúa mejor. Nos vemos el próximo viernes, si no tienen inconveniente, a tratar temas de interés, sobre todo en el aspecto político, y veamos hasta dónde nos llevan las decisiones de nuestros gobernantes. Muchas gracias, su servidor Alfredo Calva les agradece su permanencia. Hola, ¿qué tal? En esta nueva era de la internet, la televisión es diferente. El YouTube, tenemos nuestro canal de 0 grados, donde tú ahí puedes buscarnos. Dale aquí abajo clic, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te enteres lo que está pasando en el momento.